Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 186. Si buscas el reino y la sabiduría de Dios como lo principal en tu vida, las demás cosas te vendrán por añadidura. Primer libro de Reyes, capítulo 1 al capítulo 3. Dijo nuestro Señor Jesucristo que si buscamos como cosa prioritaria en nuestra vida el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas vendrán por añadidura. Y se estaba refiriendo a todas aquellas necesidades de índole material necesarias para poder sobrevivir, y vendrán junto con todo aquel deseo de la búsqueda del reino de Dios. El problema es que el orden de prioridades se ha trastocado, y ya no digamos dentro del ámbito de este mundo, sino dentro del ámbito cristiano. Incluso algunos llegan a pensar de la misma manera como era la proclama del evangelio social de la Iglesia Católica en las décadas de los 70s y 80s, cuando decían que una persona no podría escuchar el evangelio si primero no estaba satisfecha físicamente. Así que para ello, lo primero que tenían que hacer era satisfacer las necesidades físicas, como las del alimento, y después entonces pensar en lo espiritual. Y no nos sorprenderíamos de saber que precisamente dentro del cristianismo hay muchísimas personas que piensan de esta misma manera. Para ellos primero es el gozo, el placer, la satisfacción física y económica, y entonces en segundo lugar en sus vidas, o tercero o cuarto, pueden ser las cosas espirituales. Pero el imperativo de Cristo era y sigue siendo que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y entonces como resultado, y como siempre lo ha hecho nuestro Dios, Él va a satisfacer nuestras necesidades. Estas vendrán añadidas o pegadas junto con nuestra búsqueda del Señor. Ahora, aunque esto es muy continuamente enseñado, en realidad no es entendido ni mucho menos apreciado del todo, porque seguimos viendo dichos vicios e inclinaciones a dejar relegadas las cosas espirituales para después, o para otros momentos, o después de. Pero, ¿cómo podría uno que dice ser verdadero cristiano dejar en segundo lugar a Cristo? ¿Cómo podría dejar en segundo lugar su evangelio? ¿Y cómo podría dejar en segundo lugar la obra maravillosa que Él ha hecho en beneficio de nosotros? Y por cierto, incluso cuando uno dice que deja todo aquello para tener que buscar lo prioritario, entre comillas, como es el alimento, como son algunas necesidades, por supuesto no estamos hablando de que no lo haga o que no sea algo urgente, pero uno tiene que entender que la prioridad de nuestra vida en la búsqueda inmediata es siempre el reino de Dios y su justicia. Piensa por un momento, ¿qué tal si Dios te ofreciera darte aquello que es el deseo de tu corazón? Que te dijera, pídeme lo que quieras, que te lo dé. ¿Qué cosa tú le pedirías? Por supuesto que le pedirías aquello que son tus prioridades. Quizás le pedirías un mejor trabajo, o quizás le pedirías un viaje, o quizás le pedirías vacaciones, o le pedirías más dinero, porque esas son las cosas que son prioritarias en tu vida. El rey David murió ya anciano, reinó 40 años en Israel y su reinado fue prolífico, conquistó todo el territorio desde el norte hasta el sur, incluyendo a los grandes países poderosos de aquella época, los hizo también tributarios. Pero llegó el momento para que David, como dice nuestra narración, se reuniera junto a sus padres. Así que le encarga a Salomón el reino de Israel y le da varios encargos aparte para que en su sabiduría decida lo que debe hacer con aquellos que se opusieron a David durante su reinado. Una pequeña revuelta de un hijo mayor que Salomón, Adonías, se sucedió, pero no duró mucho tiempo. Cuando Salomón fue hecho públicamente rey, entonces terminó aquella revuelta.
David muere y Salomón comienza a hacer justicia en contra de aquellos que persiguieron a su padre y que no le ayudaron en su huida respecto a lo de Absalón. Así que en este proceso el Señor se aparece a Salomón en un sueño y le dice que le pida lo que quiera y él se lo dará. Y por supuesto que quizás muchos de nosotros, si hubiéramos tenido esta oportunidad, hubiéramos a lo mejor respondido de otra forma. Pero no así Salomón, quien conocía el corazón de Dios. Así que su petición que le hace a Dios, pidiendo sabiduría para poder reinar, entonces Dios le responde diciendo: he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. La petición de Salomón fue agradable a Dios, de tal manera que aunque él no le pidió a Dios tales cosas, Dios le dio riqueza. Y es por ello que Salomón llegó a ser el hombre más rico del mundo, el hombre más famoso del mundo y el hombre más sabio de todo el mundo. La razón de la fama y la sabiduría y la riqueza de Salomón fue precisamente porque mantuvo en aquella época de su vida el orden de prioridad respecto de Dios. Él pidió sabiduría y reconocemos nosotros que esa sabiduría solamente puede provenir de Dios. Pero la sabiduría no es tu inteligencia. La sabiduría no son tus conocimientos que puedes obtener. La sabiduría no la obtienes de libros y libros que puedas leer, aun cuando estos sean de buenos autores cristianos. La sabiduría siempre se obtiene de parte de Dios. Y es precisamente que el conocimiento de Dios nos da esa sabiduría. Por eso dice el libro de Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que entonces, si nosotros logramos mantener ese orden de prioridad en nuestras vidas, las demás cosas, cualquier cosa en tu vida que sea importante, pero que lo pones debajo de tu búsqueda del Señor, entonces vendrá por añadidura.